Hola una vez más, hoy tenemos un nuevo tema donde vamos a tratar los aspectos generales de Venezuela. Dentro de estos aspectos trataremos la historia, su lengua, políticas lingüísticas, los niveles de la lengua y por supuesto las influencias con otras lenguas. De esta manera te doy la bienvenida a este curso donde presentamos a Venezuela. Oficialmente se llama República Bolivariana de Venezuela. Es un país situado en la parte septentrional de América del Sur. Este país está constituido por una parte continental y por un gran número de islas pequeñas e islotes en el mar Caribe, cuya capital es la ciudad de Caracas. En cuanto a su extensión, esta posee una extensión territorial de 916.445 kilómetros cuadrados y un número de habitantes de 28.87 millones de habitantes. El territorio continental limita al norte con el mar Caribe y el océano Atlántico, al oeste con Colombia, al sur con Brasil y por el este con Guayana. Dentro de su historia podemos rescatar que fue colonizado por España en 1522. En 1811 se convirtió en uno de los primeros territorios hispanoamericanos en declarar su independencia. Desde 1958 el país ha tenido una serie de gobiernos democráticos. En el 2019 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un informe donde señala que el Estado venezolano ha incurrido en sistemáticas violaciones a los derechos humanos y bueno, son aspectos que demarca Venezuela. En cuanto a su lengua, vamos a hablar de una lengua oficial, donde su lengua oficial viene a ser el español venezolano. La lengua no oficial es el lenguaje de señas venezolano. Dentro de las lenguas indígenas hay dos tipos, o bueno, dos ramificaciones, que vendría a ser la primera, la arauca, y la otra de Caribe. Y bueno, las lenguas extranjeras o alótonas vienen a ser el árabe, inglés, chino e italiano. Bueno, según los datos disponibles del último censo indígena de 1992 y el censo general de la población de vivienda de 2001, en Venezuela se hablan al menos 70 lenguas indígenas, de las cuales 40 se agrupan en 8 familias, mientras que las otras 30 no presentan parentesco reconocible con otras lenguas y por lo tanto se consideran lenguas aisladas. Se distinguen 46 variedades lingüísticas en Venezuela. La mayoría de los indígenas venezolanos saben castellano como segunda lengua. No obstante, tenemos acá un cuadro donde podemos tener las lenguas. En sí, 26 tipos de lenguas y bueno, aquí vamos a ver algunas de las que mencionábamos, de las ramificaciones del Caribe y el Arauca. No obstante, estas son las únicas lenguas que se muestran en las políticas lingüísticas de Venezuela. En ese sentido, cabe destacar que anteriormente hemos mencionado una cantidad de lenguas, pero estas son las que predispone el Estado venezolano. Y por supuesto, aquí mismo nos muestra la cantidad de hablantes. Continuemos con las políticas lingüísticas. Bueno, dentro de las políticas lingüísticas tenemos algunos aspectos, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobada en 1948, el Convenio de 119 de la OIT, la Ley de Aplicación de Derecho Consuetudinario Indígena, y bueno, acá cabe destacar los artículos que presenta la Constitución Política de Venezuela de 1999, donde se declara lo siguiente. En el artículo 9 se declara que el idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también son uso oficial para los pueblos indígenas y debe ser respetado en todo el territorio de la República, por construir patrimonio cultural de la nación y de la humanidad. Aunque la lengua de señas venezolana no es considerada oficial, la Constitución establece en el artículo 81 el decreto de las personas sordas a comunicarse por medio de la lengua de señas venezolanas, mientras que en el artículo
101 se establece que ese grupo de personas tiene derecho a ser informado en su lengua a través de la televisión pública y privada. Continuemos con los niveles de la lengua. Empecemos con el nivel de la fonética y la fonología. Las características particulares del idioma español en Venezuela son conocidas como venezolanismos, ya que guarda una estrecha similitud con el dialecto de andaluz. Bien, empecemos entonces con estas características. Bien, solo en el habla coloquial suele aspirarse la S final de sílaba, usualmente se cambia por una H, si la siguiente palabra empieza con una consonante. Transformemos algunas palabras, por ejemplo la palabra adiós en adiós y la palabra casas en casa. Otra también suele perderse la D intervocálica, por ejemplo en la palabra melado se dice melao, en la palabra pelado vendría a ser pelao, en la palabra pescado vendría a ser pescado. Incluso al final de la palabra suele elidirse esta palabra, la D intervocálica. Con esta elisión, los sufijos ado, edo e ido y sus correspondientes formas femeninas se convierten en au, eu e iu. Esta característica se acentúa en los hablantes de la zona de los llanos y centro-occidente, Lara y Falcón, como son denominados. También existe el ceseo. La S, la C y la Z se pronuncian como S, rasgo compartido por todos los dialectos hispanoamericanos. Pasemos al nivel de la morfología y la sintaxis. Bueno, acá tenemos que destacar que se comparte el diminutivo terminado ico o ica con los países hispanoamericanos, pero solo se usa con raíces terminadas en T, como ratico, momentico o gatico, o bien se usa cambiando con el sufijo ita. Es común el tuteo en el hablar diario, y el uso de usted se limita a situaciones de mayor formalidad o al dirigirse a personas de mayor edad. A pesar de ser un país ubicado en Sudamérica, el español venezolano comparte muchas características de otras variantes del Caribe debido a la influencia económica y el sustento de las islas con la tierra firme. Es costumbre del venezolano formar expresiones de sentido figurado como las expresiones más que, o las cuales pueden en algunos casos ser jocosas. Por ejemplo, más peligroso que un mono o más peligroso que una mona con una hojilla, más pesado que un matrimonio a juro, entre otras y muchas cosas más. Y bueno, para finalizar tenemos las influencias con otras lenguas, donde vamos a tocar dos ejemplos de cada influencia y dejamos como tarea que usted pueda realizar una lectura de estas influencias. Bien, empezamos con la influencia del italiano y algunos de los ejemplos es che pecado, que vendría a ser pecado, de la expresión che pecado, ¿no? Y otra vendría a ser birra, que normalmente en italiano es cerveza. Esta palabra es muy frecuente en Argentina también y en menor medida en España, algo en España. Incluida en el diccionario de la RAE sin anotación geográfica específica. Pasamos a la influencia del francés, donde podemos escoger la palabra croissant, pronunciado en algunas partes como croissant, del francés de croissant, para referirse a un pastel hecho a masa de hojaldre, ¿no? Entonces tenemos ahí uno. El otro término vendría a ser el fondue, que también es pronunciado fondue, para referirse a la comida a base de queso fundido. Pasamos a la otra influencia que viene del inglés estadounidense como blue jean o jean. Y bueno, también esto en Bolivia se ve, ¿no? Véndeme un jean, o nosotros denominamos al jean a un pantalón que es de mezclilla, y también podemos ver acá lo mismo. Cachifa. Bueno, esto significa sirvienta de hogar. Aquí en Bolivia llamaríamos ñaña o chacha, ¿no? Pero acá lo utilizan cachifa, que vendría a ser en el inglés de kitchen o kitchen chef, que significa jefa de cocina.
Bien, tenemos alguna influencia de África. Bemba, boca grande y de labios muy gruesos. Kombur, de las lenguas guanches, y así sucesivamente. También tenemos algunas influencias indígenas como Arepa del Caribe, Auyama del Arahuaco, y bueno, otra que me llama la atención es Akumo del Arauco también. Y de esta manera culminamos esta entrega del día de hoy. Esperamos que haya sido interesante y por supuesto que haya beneficiado a cada uno de ustedes. Será hasta otra oportunidad. Gracias por su especial atención.